Auschwitz, un nombre que todavía hoy nos estremece. Fue el campo de concentración y exterminio más grande creado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se levantó en la Polonia ocupada y estaba formado por 3 campos principales: Auschwitz I, Auschwitz II, también conocido como Birkenau, y Auschwitz III, llamado Monowitz. Entre 1940 y 1945, más de 1.100.000 personas murieron allí. La gran mayoría eran judíos, pero también hubo polacos, romaníes y prisioneros de guerra soviéticos. A quienes no mandaban directamente a las cámaras de gas, se les condenaba a trabajos forzados en condiciones inhumanas. Auschwitz fue el único campo donde los prisioneros recibían un tatuaje con un número en el brazo. Era su identidad dentro del campo, aunque para muchos ese número nunca llegó a significar supervivencia. En el hospital del campo, médicos nazis realizaron crueles experimentos con niños, gemelos y personas con discapacidades. El más conocido fue Joseph Mengele, que supervisaba tanto esos experimentos como el proceso de exterminio. Pero incluso en medio del horror, hubo resistencia. El 7 de octubre de 1944, prisioneros del crematorio, 4 se rebelaron. Lograron matar a 3 guardias y destruir parte del crematorio. Aunque la rebelión fue sofocada, quedó como símbolo de valentía frente a lo imposible. Finalmente, el 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó Auschwitz. Encontraron a más de 6.000 prisioneros, la mayoría enfermos y moribundos. Ese día marcó el fin de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Recordar Auschwitz no es solo mirar al pasado, es un compromiso con el presente y el futuro. Nunca olvidar, para que jamás vuelva a repetirse. El complejo de Auschwitz, levantado sobre terreno pantanoso, se convirtió en una vasta máquina de muerte. En Auschwitz I, el campo principal, la puerta de hierro forjado con la infame inscripción Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, daba la bienvenida cínicamente a los deportados. Allí se levantó la primera cámara de gas, donde se usó por primera vez el Zyklon B. Auschwitz II Birkenau, construido a unos 3 kilómetros de distancia, era el verdadero centro del Holocausto. Sus barracas de madera, diseñadas para establos, albergaban a cientos de personas en condiciones infrahumanas. Por su ramificación de trenes, llegaron deportados de prácticamente todos los países de Europa ocupada. Se calcula que, en los momentos de mayor eficiencia del exterminio, Birkenau podía recibir y asesinar a varias decenas de miles de personas en un solo día. Las víctimas, engañadas con la promesa de una ducha, eran conducidas a las cámaras de gas disfrazadas de duchines. Tras su muerte, los Sonderkommandos, comandos especiales de prisioneros, tenían la terrible tarea de retirar los cuerpos, extraer dientes de oro y cabello, y quemar los cadáveres en los hornos crematorios o en fosas al aire libre. Se estima que fueron asesinadas alrededor de 960.000 personas de religión judía, 74.000 polacos, 21.000 romaníes, gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y entre 10 y 15.000 personas de otras nacionalidades y condiciones, como disidentes políticos, homosexuales y testigos de Jehová. La liberación, el 27 de enero de 1945, reveló al mundo la magnitud de la barbarie. Los soldados soviéticos encontraron solo a unos 7.000 prisioneros, débiles y abandonados, además de montañas de objetos personales, más de 800.000 trajes de mujer, 350.000 trajes de hombre y cerca de 7 toneladas de cabello humano. Testimonio mudo de las vidas robadas. Recordar cada uno de estos detalles, cada una de esas vidas representadas
en esas cifras convertidas en nombres, es nuestro deber más profundo. Es la única forma de honrar a las víctimas y de construir un futuro donde la dignidad humana sea inviolable. Auschwitz, el eco del horror, la máquina del holocausto. Hay silencios que gritan y hay sonidos que marcan el compás de la historia. El chirrido metálico de un vagón de tren sobre viejos rieles, es uno de ellos. Es el latido férreo del corazón de la bestia. En la primavera de 1940, el continente europeo contuvo la respiración. La guerra relampagueaba en el horizonte, pero en un rincón de la Alta Silesia polaca, la ocupación nazi ya estaba tejiendo su tela de araña más siniestra. No en un campo de batalla, sino en un lugar que pretendía ser una solución final. Auschwitz no era solo un campo, era un ecosistema completo de muerte, una metrópolis del horror con sus propias leyes, su economía perversa y su burocracia asesina. Imaginen una ciudad donde el humo que sale de las chimeneas no es el de la industria, sino el de los cuerpos, donde el olor que impregna el aire no es el del carbón, sino el de la carne quemada y la cal viva, donde la moneda de cambio no era el dinero, sino un trozo de pan negro, una patata podrida, un momento más de vida. Y en el centro de este vórtice, una figura paradoxal, un hombre con bata blanca, las manos enguantadas, una sonrisa casi paternal para algunos. El SS Hauptsturmführer Josef Mengele, el ángel de la muerte. Para él, la puerta de Birkenau no era la entrada al infierno, era la puerta de su laboratorio personal. Los convoyes que llegaban, temblorosos, no cargaban seres humanos, cargaban especímenes, gemelos, enanos, personas con heterocromía en los ojos. Eran el material perfecto para sus disecciones en vida, para sus inyecciones de fenol en el corazón, para sus intentos de cambiar el color de los ojos inyectando tinta directamente en el iris. Su ciencia era un teatro de crueldad infinita, un monumento a la curiosidad más depravada, donde el grito de un niño era tan insignificante como el chirrido de una rata de laboratorio. ¿Cómo pudo suceder? La pregunta resuena como un trueno en un valle vacío. No fue un accidente de la historia, fue una cadena de decisiones, grandes y pequeñas. La decisión de un político de apartar la mirada, la decisión de un industrial de beneficiarse del trabajo esclavo, la decisión de un vecino de delatar a una familia escondida, la decisión de un guardia de apretar el gatillo, la banalidad del mal, como lo llamó la filósofa Hannah Arendt. No es que el mal sea aburrido, sino que puede ser cometido por personas comunes y corrientes que simplemente hacen su trabajo. Auschwitz es la prueba definitiva de que el progreso técnico y la civilización no son un escudo contra la barbarie. De hecho, pueden ser su arma más eficaz. El sobreviviente Elie Wiesel, cuya voz se convirtió en conciencia del mundo, nos dejó una advertencia tallada en el dolor. El olvido es el enemigo de la justicia. El olvido es el aliado del verdugo. Por eso estamos aquí, no para revivir el dolor, sino para honrar a los que lo sufrieron desenterrándolo del olvido, para mirar a los ojos de los asesinos y de las víctimas y entender que la humanidad no es una condición garantizada, es una elección diaria. Bienvenidos a Dualchoalobeui, Legado e Historia. Este viaje que emprendemos hoy no es un simple relato histórico, es una inmersión en los límites de lo humano. Es un espejo que sostenemos hacia nuestro propio mundo. Acompáñennos
Adentrémonos en la sombra, no para quedarnos en ella, sino para aprender a reconocer sus contornos y evitar que vuelva a caer sobre nosotros. Capítulo 1. Auschwitz, la sombra sobre Polonia. Antes del primer grito, antes del primer disparo, está la idea. Y la idea de Auschwitz nació en el escritorio ordenado y meticuloso de Heinrich Himmler, el Reichsführer SS, el arquitecto del terror racial nazi. Himmler no era un soldado rugiente, era un burócrata de gafas redondas y modales containedidos, un excriador de gallinas que soñaba con criar una raza humana superior. Su obsesión era el Lebensraum, el espacio vital en el este. Pero ese espacio no estaba vacío. Estaba lleno de eslavos, judíos, gitanos, personas que su ideología veía como infrahumanos, Untermenschen, que debían ser desplazados, esclavizados y finalmente eliminados. La Polonia ocupada era el laboratorio perfecto, y en la búsqueda de un lugar para su proyecto más ambicioso, la mirada de Himmler cayó sobre el pueblo de Oświęcim. Sonaba práctico. Había allí unos barracones de ladrillo abandonados del ejército polaco, un terreno llano y pantanoso, y, lo más crucial, un nudo ferroviario, el lugar donde las líneas férreas de Katowice, Cracovia y Viena se encontraban. Era la encrucijada perfecta para la logística de la muerte. El 27 de abril de 1940, la orden formal llegó. Se establecerá un campo de concentración en el área de Oświęcim. La frase, seca y administrativa, escondía un universo de dolor. El nombre alemán del pueblo, Auschwitz, sería desde entonces sinónimo de la hora más oscura, pero una idea necesita un ejecutor, y ese hombre fue Rudolf Höss. Llegó a Oświęcim en mayo de 1940, un hombre de 39 años, de rostro anguloso y mirada fría. Höss era el burócrata ideal. Un veterano de la Primera Guerra Mundial, se unió a las SS buscando orden, disciplina y propósito. Lo encontró en la obediencia ciega. Para Höss, una orden de Himmler no era un tema de debate moral, era un problema logístico. Cómo albergar a miles de prisioneros, cómo alimentarlos con el mínimo costo, cómo procesar los convoyes con eficiencia. Visitó los barracones por primera vez, caminó entre los edificios decrépitos, pisó el barro del futuro campo base o Auschwitz I. En su mente no veía el sufrimiento futuro, veía planes. Aquí una cocina, allá una lavandería, más allá un crematorio. La casa del comandante, una villa confortable a solo unos cientos de metros del campo, sería su hogar. Su esposa, Hedwig, se enamoró del jardín. Sus hijos jugarían a la sombra de la alambrada electrificada. Esta desconexión, esta capacidad de compaginar la vida familiar idílica con la supervisión de una fábrica de muerte, es uno de los enigmas más perturbadores de Höss. En sus memorias, escritas en prisión, afirma: tuve que mostrar una cara de piedra sin dejar traslucir mis más íntimos sentimientos. ¿Los tenía? Mientras Höss se instalaba, el mundo exterior empezaba a sentir el cambio. Los habitantes de Oświęcim veían llegar camiones con materiales de construcción. Oían el martilleo constante. Veían a los primeros grupos de prisioneros, los 30 alemanes de Sachsenhausen, caminar encadenados, custodiados por las SS con sus uniformes negros. Eran los capos iniciales, criminales comunes que often eran más brutales que sus captores para ganar favores. Estos primeros prisioneros no eran víctimas pasivas. Muchos eran políticos, intelectuales, testigos de lo que se avecinaba. Entre ellos estaba un hombre, un prisionero político polaco, que entendería el poder de la imagen. Su nombre, aunque la historia no lo recuerde con certeza, podría haber sido Kazimierz. Y en un acto de valor sublime, logró colar en el campo una cámara fotográfica.
no para tomar retratos felices, sino para documentar el nacimiento del monstruo. Sus fotografías tomadas a escondidas, con el corazón latiendo como un tambor de pánico, son un testimonio único. No muestran las cámaras de gas aún, porque no existían. Muestran la construcción, hombres demacrados, con el uniforme a rayas ya marcado, arrastrando vigas pesadas, otros cavando zanjas para los cimientos de más barracones. En su rostro se ve el agotamiento físico, pero también una determinación feroz en la mirada. Están construyendo su propia prisión, sabiendo que cada clavo que martillan es un clavo en su propio ataúd. Esa es la metamorfosis, la transformación de un ser humano en un instrumento de su propia destrucción. La sombra sobre Polonia ya tenía forma. Era de ladrillo, alambre de púas y la voluntad inquebrantable de un hombre, Rudolf Höss, de cumplir una orden. El mecanismo estaba en marcha y el mundo, distraído por los estruendos de la guerra, aún no podía oír el tenue chirrido de sus engranajes. Capítulo 2. La temible metamorfosis. El sonido que definió aquellos primeros meses no fue el de los disparos, sino el del martillo golpeando el clavo. Un sonido metálico, repetitivo, obsesivo, que resonaba desde el amanecer hasta el anochecer en los pantanos alrededor de Oświęcim. Era el sonido de la construcción, pero no de la construcción de un hogar, ni de una escuela, ni de un hospital. Era el sonido de una prisión que se construía a sí misma, con sus propias víctimas como albañiles. Rudolf Höss se instaló en la casa del comandante con la mentalidad de un director de obra. Su escritorio se convirtió en el centro neurálgico de la pesadilla. Sobre sus tableros de dibujo se extendían planos que no mostraban solo barracones. Mostraban toda una topografía del terror. Aquí, la Lagerstrasse, la calle principal flanqueada por bloques de prisioneros. Allá, la Schreibstube, la oficina administrativa donde la burocracia se aliaría con el asesinato. Más lejos, junto a la cocina, un edificio marcado con una cruz roja, la Revier, la enfermería que pronto se convertiría en una antesala de la muerte, donde los médicos de las SS firmaban sentencias de muerte con diagnósticos ficticios. Y en el bloque 11, un edificio apartado, los primeros bosquejos de lo que llamaban el búnker, celdas de castigo tan estrechas que los hombres solo podían permanecer de pie, y una pared negra en el patio donde las ejecuciones por pelotón comenzarían a teñir la piedra de un color óxido imposible de limpiar. Pero el plano más revelador era uno que Höss revisaba con una mezcla de orgullo y preocupación logística. Mostraba un edificio aislado, cerca del crematorio existente. Lo llamaban la morgue, pero en los márgenes del plano, en la letra pulcra de un ingeniero de las SS, se habían añadido unas anotaciones en lápiz rojo, sellado hermético, y aperturas para introducción de granulados. Eran las modificaciones que transformarían un almacén de cadáveres en la primera cámara de gas experimental de Auschwitz. Höss no veía en esos planos el horror, veía la solución a un problema de capacidad. El método de las ejecuciones por pelotón era psicológicamente insoportable para los verdugos. Escribiría después, con una frialdad que estremece. Buscaba un método más eficiente, más impersonal, más industrial. Mientras Höss planeaba, la mano de obra llegó. No fueron 30, sino cientos de prisioneros, llegados en trenes desde Sachsenhausen y otros campos. La mayoría eran polacos, la inteligencia del país, profesores, sacerdotes, abogados, oficiales del ejército, hombres que representaban el alma de Polonia, ahora reducidos a números cosidos en harapos a rayas,
Su primera tarea fue paradójica y cruel. Tenían que construir la valla que los encerraría. Cavaron hoyos para los postes bajo la mirada burlona de los guardias de las SS. «Más hondo, perro polaco», gritaban mientras la tierra húmeda se les pegaba a las herramientas y a la piel. Cada poste que erguían era una barra vertical en su propia jaula. Cada rollo de alambre de púas que desenrollaban tejía la telaraña que atraparía sus sueños y sus vidas. La rutina era un martirio calculado. El despertar era un trompetazo estridente a las 4:30 de la mañana, en la oscuridad gélida. El Saint-L'appel, el recuento, podía durar horas bajo la lluvia o la nieve, mientras los cuerpos, vestidos con poco más que el uniforme de algodón, se entumecían hasta el hueso. El desayuno era un líquido amargo llamado café y un mendrugo de pan que sabía a serrín. Luego, 12 horas de trabajo agotador. Transportar vigas de acero, arrastrar carretillas de escombros, descargar ladrillos de los trenes. La comida del mediodía era una sopa aguada de ortigas o nabos que los prisioneros llamaban jungle, la jungla, por los insectos y la suciedad que flotaba en ella. En este paisaje de desesperación surgieron los primeros actos de resistencia. No eran rebeliones armadas, eran victorias del espíritu. Un prisionero, un profesor de literatura de Cracovia llamado Wilhelm, se convirtió en el escriba del capo. Su trabajo era anotar los números de los prisioneros que salían y entraban. Wilhelm, arriesgándose a una paliza mortal, comenzó a llevar una contabilidad secreta. En trozos de papel de envolver que escondía en una grieta del barracón, anotaba los nombres reales detrás de los números, las fechas de llegada y, con una cruz, las fechas de muerte. Era su manera de decir: no serás solo un número, exististe. Pero el acto de resistencia más audaz, el que desafió la máquina de olvido con la luz de la verdad, fue el de un hombre del que solo sabemos el nombre de pila: Kazimierz. Era un joven fotógrafo de Varsovia, arrestado por posesión de panfletos de la resistencia. Kazimierz logró, mediante un contacto fuera del campo, hacer entrar una cámara. No era una Leica elegante, sino una modesta cámara plegable de fuelle que desmontó y escondió en la suela de su zapato. Las fotografías de Kazimierz no se tomaron en un solo día. Fueron una campaña clandestina que duró semanas. Esperaba el momento preciso, cuando la guardia estaba distraída, cuando el capo miraba hacia otro lado. Entonces, con manos temblorosas, sacaba la cámara de su escondite, apuntaba rápidamente y disparaba. El obturador sonaba como un trueno en sus oídos. Sus imágenes son un diario visual del nacimiento del monstruo. En una, se ve a un grupo de prisioneros arrastrando un pesado rodillo de piedra para aplanar el terreno del Appellplatz, la plaza de formaciones. Sus espaldas están curvadas, sus rostros son máscaras de fatiga. En otra, capturó la llegada de un tren de suministros y, en primer plano, la mirada vacía de un prisionero que sostiene una carretilla. Sus ojos ya han visto demasiado. La foto más famosa muestra a varios prisioneros de pie junto a una valla, mirando directamente a la cámara. No sonríen, no suplican. Simplemente miran. Sus ojos preguntan: ¿lo verás? ¿Creerás lo que estás viendo? Kazimierz sabía que cada foto podía ser su sentencia de muerte. El sonido del obturador era un latido de ansiedad. El crujido del fuelle al extender la cámara le parecía tan audible como una sirena. Finalmente, logró sacar el carrete del campo, escondido en un paquete de ropa sucia que iba a ser lavada fuera. Las fotografías llegaron a la resistencia polaca en Varsovia y desde allí al mundo. Mientras tanto, la vida normal seguía su curso a solo unos metros de la alambrada. Hedwig Höss, la esposa del comandante,
Cultivaba rosas en el jardín de la villa. Los niños Hoss, Klaus, Heiderod y Brigitte jugaban a la guerra en el césped, usando palos como fusiles, imitando sin saberlo el horror que su padre dirigía. A veces, el viento cambiaba y traía un olor dulzón y nauseabundo desde el crematorio. Hedwig se quejaba con su marido. «Rudy, ese olor es insoportable. Los niños no pueden jugar fuera». Hoss, el burócrata del exterminio, asentía. «Se hará algo, querida». Y luego volvía a sus planos, buscando una solución más eficiente para el problema del olor. La metamorfosis estaba casi completa. De un cuartel en ruinas habían creado un prototipo funcional del infierno. Habían probado los mecanismos de control, la deshumanización, el trabajo esclavo, y estaban a punto de perfeccionar el de la muerte en masa. El monstruo no solo respiraba, estaba listo para rugir, y el mundo, aún ciego y ensordecido por el estruendo de los tanques y los aviones, no podía oír el débil clic de la cámara de Casimirs, el sonido de la memoria desafiando al olvido. Capítulo 3. Un día ordinario en circunstancias extraordinarias. La genialidad malvada de Auschwitz no residía solo en su violencia espectacular, sino en la meticulosa rutina de la desesperación. Cada día era una coreografía perfecta de terror, diseñada para romper no solo los cuerpos, sino los espíritus. El amanecer no traía esperanza, sino el sonido desgarrador de un silbato de las SS que cortaba el sueño, ese breve y frágil escape de la realidad. Eran las 4:30 de la madrugada, y el campo despertaba no para vivir, sino para sobrevivir otra jornada de 18 horas. El primer acto de esta obra diaria era el Saelappell, el recuento. Miles de prisioneros eran empujados a la Appellplatz, la plaza de formaciones, donde se alineaban en bloques de a 100 bajo la luz grisácea del alba. Allí permanecían, inmóviles, durante horas, bajo la lluvia fina que se sentía como agujas de hielo, o bajo el sol abrasador del verano. La disciplina era absoluta. Un temblor, un estornudo, un desplome podía significar una paliza mortal o ser enviado directamente a la postración y de allí a la cámara de gas. Los capos recorrían las filas con sus porras, golpeando cualquier signo de debilidad. «Más derecho, basura», gritaban, y los huesos cansados se enderezaban por un instante, solo por miedo. Imaginen los sonidos: el tos seca y persistente de los tuberculosos, el susurro de los rezos en idiomas que pronto serían silenciados, el crujir de la grava bajo las botas de cuero brillante de los guardias. Y los olores: el olor acre del miedo, el dulzón de la disentería que se pegaba a las ropas, el tenue aroma a humo de la chimenea que siempre estaba presente. Un recordatorio constante del final del viaje. Tras el recuento venía el desayuno, un líquido amargo y caliente que pretendía ser café, y un trozo de pan negro, duro como una piedra, que debía durar todo el día. Los hombres más experimentados lo escondían en sus ropas, sabiendo que era su bien más preciado. Luego, los comandos de trabajo se formaban y marchaban, cantando canciones alemanas bajo coacción, sus pies arrastrándose por el barro hacia las canteras, las fábricas o las zanjas. El trabajo era otra forma de exterminio. En la cantera de grava, los prisioneros cargaban piedras enormes subiendo una empinada cuesta que llamaban, con amarga ironía, la escalera al cielo. Los guardias se divertían empujando a los hombres para hacerles caer y rodar cuesta abajo con su carga. La esperanza de vida en ese comando era de 3 semanas. El interior de los barracones era un universo de miseria. Por la noche, hacinados en literas de madera de 3 pisos, infestadas de pulgas y piojos,
Los hombres se convertían en una masa de cuerpos que buscaban calor. El aire era espeso, viciado, con el olor de la enfermedad y la desesperanza. No había intimidad, no había silencio, solo el sonido de la respiración ronca, los gemidos de los que estaban muriendo y el llanto silencioso de los que aún podían llorar. En este infierno, los pequeños actos cotidianos se convertían en epopeyas de supervivencia. Un hombre, un relojero de Praga llamado David, se las arregló para encontrar un clavo oxidado. Cada noche, con una paciencia infinita, tallaba una marca en la viga de madera sobre su litera, una marca por cada día sobrevivido. Era su calendario de la resistencia, su manera de decirle al tiempo que aún existía. Otro prisionero, un chef francés antes de la guerra, se robaba una hoja de ortiga o un trozo de corteza de árbol y, en la oscuridad, describía a sus compañeros de litera recetas elaboradas, los sabores y texturas de un mundo que ya no existía. Les hacía comer con la imaginación. Era su manera de mantener viva la humanidad, de recordar que una vez hubo belleza y placer. La noche llegaba con otro recuento interminable. A veces, si un prisionero había huido, una hazaña casi imposible, todos permanecían de pie hasta que era encontrado, o hasta que 10 prisioneros eran seleccionados al azar y ejecutados en represalia. La muerte era la moneda de cambio de una fuga. Finalmente, el silbato liberador, el regreso al barracón, la lucha por un espacio en la litera y el sueño, un sueño inquieto y poblado de pesadillas, que era tan solo un breve paréntesis antes de que el silbato sonara de nuevo y la mañana trajera consigo la misma coreografía de horror, un día idéntico al anterior, en una ruptura diseñada para hacerles olvidar que alguna vez fueron hombres. Capítulo 4. El arte de la resistencia en Auschwitz. En un lugar creado para aniquilar toda chispa de humanidad, la resistencia no siempre llevaba un arma. A veces llevaba un lápiz, o una palabra de aliento, o una canción susurrada en la oscuridad. La resistencia en Auschwitz fue, ante todo, una batalla por el alma, un forcejeo silencioso y obstinado para que el verdugo no se llevara también la dignidad. La resistencia espiritual tomaba formas infinitas. En el bloque 24, un rabino exhausto, cuyo nombre se perdió en el humo, reunía a un puñado de hombres para rezar en voz baja en hebreo después del anochecer. No tenían libros, no tenían talet, solo tenían la memoria de las palabras y la fe en un Dios que parecía haberse olvidado de ellos. Era un acto de desafío monumental. En otro barracón, un grupo de prisioneros políticos polacos organizaba una universidad clandestina. Un profesor de historia daba una lección sobre los reyes de Polonia. Otro de literatura recitaba de memoria poemas de Mickiewicz. El conocimiento, prohibido y perseguido, se convertía en un arma. Aprender era resistir. Recordar la cultura que los nazis querían borrar era una victoria. Pero la resistencia también era física y audaz. El sabotaje era un arte sutil y peligrosísimo. En la fábrica de la empresa alemana IG Farben, llamada Buna, donde los prisioneros trabajaban hasta la muerte produciendo caucho sintético, un hombre llamado Jan, un ingeniero químico, se convirtió en un maestro del sabotaje. Aprendió a ajustar una válvula milimétricamente para que la mezcla de polímeros saliera defectuosa. Ensamblaba piezas de maquinaria con una tuerca floja, sabiendo que se soltaría días después, causando horas de parón productivo. Cada acto de sabotaje, por pequeño que fuera, era un mensaje en una botella lanzado al futuro. Estamos aquí, luchando, y tu máquina de guerra no es perfecta.
La solidaridad era la red de seguridad invisible que atrapaba a algunos de los que caían. Un prisionero más fuerte le daba una cucharada de su sopa a uno más débil. Un Sonderkommando, el comando especial obligado a trabajar en las cámaras de gas y crematorios, se arriesgaba a esconder a un niño entre la ropa de los muertos, pasándolo subrepticiamente a otro prisionero que podía esconderlo. Estos actos, realizados bajo pena de muerte inmediata, eran la prueba definitiva de que el amor podía florecer incluso en el suelo más envenenado. La cúspide de esta resistencia organizada fue la rebelión del Sonderkommando del Crematorio IV en octubre de 1944. Estos hombres, condenados a conocer el secreto más terrible y a ser ejecutados periódicamente, decidieron que su muerte tendría sentido. Con explosivos caseros fabricados con pólvora robada por mujeres prisioneras que trabajaban en la fábrica de armas Unión, planearon volar los crematorios y escapar. La red era vasta y frágil. Roza Robota, una joven judía, era uno de los eslabones cruciales, pasando la pólvora de contrabando escondida en su ropa. El 7 de octubre estalló la rebelión. No fue una victoria militar. Era imposible que lo fuera. Los hombres del Sonderkommando, con herramientas y sus explosivos improvisados, atacaron a los guardias de las SS, lograron volar parcialmente el crematorio IV y matar a varios soldados. Unos cientos lograron escapar hacia los bosques cercanos, pero la mayoría fueron capturados y ejecutados de manera brutal. Sin embargo, su acto no fue en vano. Fue un grito desesperado al mundo, una prueba de que incluso los condenados, los que habían sido forzados a lo más innombrable, conservaban el poder de decir no. Fue la mayor demostración de que el espíritu humano no podía ser completamente quebrado, ni siquiera en el epicentro del mal. Habían elegido morir como hombres, no como ganado camino al matadero. Capítulo 5. La ciencia retorcida de Joseph Mengele. En el reino de la muerte arbitraria, Joseph Mengele era el dios de la curiosidad letal. Cuando los trenes llegaban a la rampa de selección de Birkenau, su figura era inconfundible. Impecable uniforme de las SS, botas brillantes y unos guantes de cuero blanco que nunca parecían mancharse. Con un gesto casi elegante de su mano enguantada, decidía en segundos el destino de miles. Izquierda, a la cámara de gas. Derecha, al trabajo temporal. Pero a veces, su dedo se detenía, y ese era el momento más temido. «Zwillinge, Zwillinge, gemelos, gemelos», gritaba con una sonrisa casi paternal. Para los padres aterrorizados podía parecer un gesto de clemencia. Salvarían a sus hijos. Lo que no sabían es que los gemelos, al igual que los enanos, las personas con malformaciones físicas o con heterocromía, ojos de distinto color, no eran salvados. Eran condenados a un infierno diferente. Se convertían en los especímenes preferidos del doctor Mengele en su zoo, como él mismo lo llamaba, un conjunto de barracones especiales dentro del campo familiar de Birkenau. El laboratorio de Mengele era un teatro de horrores disfrazado de ciencia. Su obsesión era probar las teorías raciales nazis y descubrir los secretos de la genética para multiplicar la raza aria. Los gemelos eran perfectos para sus estudios comparativos. Les medía cada centímetro del cuerpo con calibres de metal frío. Les inyectaba tintes en los ojos para intentar cambiar su color a un azul ario. Les realizaba transfusiones sanguíneas entre ellos y los sometía a radiografías constantes. Todo sin anestesia. El dolor de un niño no era una variable en sus ecuaciones. Las historias de sus experimentos son un catálogo de la perversión. A dos gemelos gitanos, Guido y Nino, de 4 años,
Los infectó deliberadamente con tifo para estudiar las diferencias en su respuesta. Cuando uno de ellos murió, Mengele, frustrado, inyectó inmediatamente al hermano superviviente con cloroformo directamente en el corazón para disecarlo y comparar los órganos. La muerte era simplemente el punto final de la recolección de datos. Pero su crueldad no se limitaba a la genética. En las mujeres, estaba obsesionado con la esterilización masiva. Realizaba innumerables y brutales operaciones sin consentimiento. Inyectaba productos químicos cáusticos en el útero para obstruir las trompas de falopio, buscando el método más barato y rápido para impedir la reproducción de las razas inferiores. Las infecciones, la sepsis y la muerte eran resultados comunes y triviales. Lo más inquietante era la dualidad del hombre. Podía repartir caramelos a los niños a los que horas después abriría en canal. Podía silbar una alegre melodía de ópera mientras caminaba entre las mesas de operaciones donde se desarrollaban sus atrocidades. Esta desconexión, esta capacidad de compartimentalizar el horror, lo convertía en el epítome del mal burocrático y moderno, el que no siente placer sádico, sino la fría satisfacción del investigador que obtiene resultados. Sin embargo, incluso en este reino de sufrimiento absoluto, hubo destellos de humanidad. Una mujer judía húngara, una doctora prisionera forzada a asistirle, recordaba cómo en una ocasión Mengele le ordenó que le diera un antibiótico escaso a un niño con una infección postoperatoria. Era un gesto incomprensible, un destello de contradicción en medio de la locura. Era un resto de humanidad. O simplemente quería mantener vivo su espécimen para seguir experimentando. La pregunta queda flotando en el aire, tan envenenada como el Ciclón B. Cuando el Ejército Rojo se acercaba, Mengele empacó meticulosamente sus notas, sus preparaciones histológicas y sus miles de diapositivas, y huyó. Nunca fue capturado. Murió ahogado en Brasil en 1979, habiendo vivido una vida relativamente tranquila. Su legado no son avances médicos. Sus investigaciones fueron inútiles desde un punto de vista científico. Su legado es la advertencia eterna de hasta dónde puede llegar la ciencia cuando se divorcia por completo de la ética y la compasión. Es el recordatorio de que el progreso, sin moral, es solo una ruta más rápida hacia el abismo. Capítulo 6. La oscura. Economía del trabajo forzado. Auschwitz no fue solo un campo de exterminio, fue un complejo industrial multimillonario que prosperó con el sudor y la sangre de sus prisioneros. La maquinaria del Tercer Reich no solo quería eliminar a los indeseables, sino que buscaba sacar hasta la última gota de utilidad de ellos antes de su destrucción. El lema Arbeit macht frei era una mentira siniestra, pero contenía una verdad perversa. El trabajo era otra fase del proceso de exterminio, un exterminio por agotamiento. La columna vertebral de este sistema era la vasta red de fábricas y empresas alemanas que se establecieron alrededor del campo, formando un cinturón industrial de la muerte. La más infame de todas fue la planta Buna de IG Farben, un conglomerado químico que aspiraba a producir caucho sintético vital para el esfuerzo bélico alemán. Para construir esta megafábrica, se creó el campo auxiliar de Auschwitz III Monowitz. Los prisioneros asignados aquí eran considerados afortunados. Tenían una esperanza de vida ligeramente mayor, quizás de 3 o 4 meses. Pero el precio era una existencia de trabajo agotador. Imaginen el paisaje, una extensión fangosa y gris, surcada por los esqueletos de acero de futuras fábricas. Miles de hombres, reducidos a siluetas andrajosas, arrastraban vigas de acero.
cavaban zanjas para cables en el suelo helado y manejaban pesadas máquinas. El sonido no era el de la industria progresista, sino el de los golpes sordos de los martillos, las órdenes gritadas en alemán y la tos seca y persistente de los pulmones dañados por el polvo y el gas. El aire olía a productos químicos corrosivos, a sudor agrio y a desesperación. Los guardias de las SS y los capos vigilaban, asegurándose de que el ritmo nunca decayera. Un hombre que se detenía a recoger el aliento recibía un golpe de porra. Un hombre que se desplomaba era arrastrado a un lado y su número anotado para ser reemplazado por uno nuevo del próximo tren. Pero IG Farben no estaba sola. Empresas como Siemens, Krupp y la fábrica de aviones Junkers también tenían sucursales en este infierno. Todas se beneficiaron del acuerdo con las SS, que alquilaban la mano de obra de los prisioneros por unos pocos marcos al día. Era el negocio perfecto. Las empresas obtenían trabajadores esclavos desechables y las SS obtenían un flujo de ingresos y cumplían su objetivo ideológico de exterminio a través del trabajo. La burocracia era escrupulosa, se emitían facturas, se llevaban registros de productividad y se descontaba del pago el costo del mantenimiento de los prisioneros, la comida infame, los harapos que vestían. En medio de esta maquinaria, la resistencia tomaba la forma del sabotaje silencioso. Un prisionero francés, Pierre, un ex maquinista, aprendió a ajustar una tuerca justo por debajo de lo necesario en una prensa hidráulica. Semanas después, la máquina se atascaría, paralizando una línea de producción durante horas. Otros mezclaban arena con el cemento para hormigonar los cimientos, sabiendo que comprometería la estructura a largo plazo. Estos actos, pequeños y anónimos, eran guerras de desgaste contra el monstruo. Eran una forma de decir: puedes poseer mi cuerpo, pero no mi voluntad. La paradoja final era el destino de los prisioneros. Un hombre lo suficientemente fuerte para trabajar era, temporalmente, útil. Pero esa misma fuerza se agotaba día a día, hasta que cruzaba una línea invisible. Entonces, un médico de las SS, en la revisión médica semanal, lo marcaba como no apto. Ya no era un activo, sino un pasivo. Era enviado de vuelta a Birkenau, a la cuarentena y finalmente a la cámara de gas. El ciclo era perfecto y diabólico. Se usaba a un ser humano como una vela, quemándolo por ambos extremos, hasta que se consumía por completo y se reemplazaba por otra. La economía del Tercer Reich no se construyó solo con acero y carbón. Se construyó sobre huesos rotos y almas extinguidas, una lección eterna sobre los peligros de un capitalismo que se divorcia por completo de la ética y la compasión humana. Capítulo 7. Hambre y supervivencia. En Auschwitz, el hambre no era una sensación, era un personaje omnipresente, un compañero constante que distorsionaba la realidad y reescribía el código moral de los prisioneros. Era el arma de destrucción masiva más lenta y tal vez más cruel del campo. Las raciones oficiales eran una broma siniestra, un trozo de pan de 300 gramos que debía durar todo el día, una sopa aguada de nabos u ortigas y un sustituto de café o té. Esto sumaba menos de 1000 calorías para un hombre realizando trabajos forzados de 12 horas. El cuerpo comenzaba a consumirse a sí mismo, devorando primero la grasa, luego la masa muscular. Los efectos físicos eran una procesión macabra. La piel y huesos no era una metáfora, era un diagnóstico. Los hombres se convertían en esqueletos ambulantes, sus rostros se hundían, sus costillas se marcaban bajo la piel como las de un animal famélico. Aparecía el edema de hambre, donde el cuerpo, desesperado,
Retenía líquidos haciendo que los miembros se hincharan de manera grotesca contra la extrema delgadez del torso. La disentería, causada por la comida putrefacta y el agua sucia, acababa con los últimos nutrientes, dejando a los hombres vacíos por dentro y por fuera. La muerte por inanición era lenta, humillante y dolorosa. Pero el hambre no solo destruía el cuerpo, corroía el alma, reducía a los seres humanos a un instinto básico y primitivo: encontrar comida. Las amistades se rompían por una cucharada extra de sopa. Un hombre podía robar el pan de su compañero de litera mientras éste dormía, condenándolo indirectamente a muerte. La línea entre lo aceptable y lo inconcebible se difuminaba en la niebla del hambre constante. Un prisionero, un antiguo profesor de ética, recordaría después con amargura cómo una vez encontró una patata podrida medio enterrada en el barro. La devoró con avidez animal, sin importarle la tierra ni el sabor nauseabundo. Luego lloró, no por el dolor de estómago, sino por la pérdida de su propia dignidad. Sin embargo, en este paisaje de descomposición moral, también florecían actos de increíble solidaridad que demostraban la resistencia del espíritu humano. Era la sopa de la amistad. Un grupo de 5 o 6 prisioneros formaba un comando de confianza. Cada uno se comprometía a no tocarse su ración de pan hasta la noche. Entonces se reunían y lo compartían. Uno cortaba, otro elegía su trozo último para evitar tentaciones. Este simple ritual, este pacto de honor entre hombres que se estaban muriendo de hambre, era un baluarte contra la barbarie. Era una declaración: aún somos humanos, aún tenemos comunidad. La búsqueda de comida se convertía en una ciencia de la desesperación. Los prisioneros recogían hierbas del suelo, arriesgándose a ser envenenados. Robaban cortezas de los árboles. En el comando de la cocina, algunos lograban robar cáscaras de patata o huesos rancios para hacer un caldo clandestino. Cada éxito, por pequeño que fuera, era una victoria monumental. Un hombre, Moshe, un joven de Transilvania, descubrió que podía intercambiar su ración de margarina por una ración de pan con otro prisionero. Calculó que el pan, aunque seco, le daba más energía a largo plazo. Su estrategia comercial le permitió sobrevivir semanas extra. El hambre era el juez final en Auschwitz. Determinaba quién vivía y quién moría con una frialdad aterradora. Separaba a los que se aferraban a su humanidad de los que eran consumidos por su instinto. Pero aquellos actos de compartir, esos trozos de pan partidos con manos temblorosas en la oscuridad de un barracón, eran faros en la noche más oscura. Eran la prueba de que incluso cuando el cuerpo se rendía, el espíritu humano podía, a veces, encontrar la fuerza para dar su último bocado a otro, en un acto final de amor que era la mayor derrota posible para los arquitectos del hambre. Capítulo 8. Viviendo a la sombra del castigo. El terror en Auschwitz no era aleatorio, era sistemático, metódico y público. Su propósito no era solo castrar la disidencia, sino aniquilar cualquier atisbo de individualidad y voluntad. El castigo era una lección constante, una pedagogía del miedo que enseñaba a los prisioneros que sus vidas no tenían valor y que su sufrimiento era un espectáculo para los demás. El sistema de castigos era un catálogo de crueldad inventiva. El más común era la paliza. Se administraba en el Appellplatz o en los barracones, sobre un banco especial llamado el caballete. El prisionero era sujetado por 2 capos, mientras un guardia de las SS o el capo le golpeaba las nalgas y la espalda baja con una porra de goma o un palo. El número de golpes, 25, 50,
Podía ser mortal por sí solo, pero el ritual era lo más aterrador. El prisionero tenía que contar los golpes en voz alta en alemán. Si se equivocaba o se desmayaba, la cuenta comenzaba de nuevo. Era una humillación calculada, una forma de obligar a la víctima a ser cómplice de su propia tortura. Para delitos más graves, como un intento de fuga o un sabotaje comprobado, estaba la muerte. Las ejecuciones se llevaban a cabo en el Muro Negro, una pared de ejecución cubierta con paneles de corcho negros en el patio del bloque 11. Los condenados, a menudo miembros de la resistencia o prisioneros ayudados en una fuga, eran fusilados por la nuca. El sonido de los disparos resonaba por todo el campo durante el recuento de la tarde, un recordatorio siniestro para los miles de prisioneros obligados a permanecer en silencio. A veces, para maximizar el efecto disuasorio, se obligaba a los prisioneros a desfilar frente a los cuerpos aún calientes. Pero había castigos diseñados para una agonía más lenta y psicológica. Las células de pie, en el sótano del bloque 11, eran nichos de piedra de menos de 1 metro cuadrado. 4 prisioneros eran encerrados en cada uno, sin espacio para sentarse o moverse, durante días. Salir de allí era salir convertido en un inválido, si es que se salía. Otros eran colgados de postes con los brazos dislocados hacia atrás, una tortura conocida como la barra, donde el peso del cuerpo dislocaba lentamente los hombros. En este universo de dolor, la figura del capo era fundamental. Eran prisioneros puestos a cargo de otros prisioneros, a menudo criminales comunes alemanes seleccionados por su brutalidad. Para mantener sus privilegios, comida extra, mejor ropa, inmunidad relativa, debían demostrar su lealtad a las SS, siendo más crueles que sus captores. Un capo llamado Bloody Wilhelm se hizo tristemente célebre por patear a los prisioneros en el estómago con sus botas con punta de acero hasta matarlos, a menudo por puro entretenimiento. La lección era clara: el poder corrompe, y la supervivencia en el campo a menudo requería convertirse en parte del mecanismo de opresión. Sin embargo, incluso aquí, en el reino del terror absoluto, la resistencia encontraba su camino. Los prisioneros desarrollaron un sistema de advertencia silenciosa, un silbido específico. Una señal con la mano podía significar «cuidado, viene un guardia» o «capó en mal humor», dando a otros unos segundos preciosos para esconder un objeto robado o adoptar una actitud de trabajo diligente. Era una red de inteligencia rudimentaria que salva vidas. Un testimonio sobrecogedor cuenta la historia de un sacerdote polaco, el padre Maximiliano Kolbe. Cuando un prisionero logró escapar del bloque, el comandante Hoss ordenó seleccionar al azar a 10 hombres para ser ejecutados por inanición en el búnker del hambre, como represalia. Uno de los seleccionados, Franciszek Gachowniczek, gritó desconsolado por su esposa e hijos. En ese momento, el padre Kolbe dio un paso al frente. «Soy un sacerdote católico polaco», dijo con calma. «Quiero tomar su lugar». La oferta fue aceptada. Kolbe y los otros 9 fueron arrojados a una celda oscura, sin comida ni agua. Según los testigos, Kolbe dirigió oraciones y cantos con los condenados hasta que, uno a uno, fueron muriendo. Él fue el último en morir, tras 2 semanas de agonía, con una inyección letal de fenol. Su acto de sacrificio, un faro de luz en la oscuridad más profunda, demostró que el terror podía quitar la vida, pero no podía extinguir el amor que uno elegía dar hasta el final. Fue la más poderosa, silenciosa y elocuente respuesta al sistema de castigos. Capítulo 9. La silenciosa resiliencia de las mujeres de Auschwitz.
La experiencia del horror tenía un género. Para las mujeres deportadas a Auschwitz, el campo imponía una doble carga: la persecución por su raía, religión o ideología, y la violencia específica dirigida a su condición femenina. Su sufrimiento y su resistencia adoptaron formas únicas, talladas en los espacios más íntimos de su ser. Llegaban a la rampa de selección aferradas a sus hijos, con la mente nublada por un terror maternal que superaba cualquier miedo a la muerte propia. La separación era un acto de violencia desgarrador. Los llantos de los niños arrancados de los brazos de sus madres se mezclaban con los gritos de las mujeres, un sonido que perseguiría para siempre a quienes lo presenciaron. Una vez dentro, el sistema se cebaba con su identidad. El ritual de la entrada incluía el afeitado de todo el vello corporal, una humillación profundamente traumática, diseñada para borrar su feminidad y su individualidad. Recibían los mismos harapos a rayas, que a menudo no se ajustaban a sus cuerpos, añadiendo una capa más de incomodidad y despersonalización. La desnudez era utilizada constantemente como arma durante las interminables revisiones médicas o los recuentos, exponiéndolas a la mirada lasciva o clínica de los guardias, convirtiendo su cuerpo en un territorio de vergüenza y vulnerabilidad. La biología se convertía en una maldición. La menstruación, en un lugar sin las más mínimas condiciones de higiene, era una tortura mensual. La falta de compresas o trapos limpios conducía a infecciones y a un olor constante que se sumaba al hedor general del campo. El embarazo era una sentencia de muerte. Las mujeres que llegaban encintas eran enviadas directamente a las cámaras de gas. Aquellas a las que se descubría tras la selección eran sometidas a abortos forzosos o, si el embarazo estaba muy avanzado, se las dejaba parir para luego ahogar al recién nacido en un cubo de agua o inyectarle fenol en el corazón. La maternidad, el acto más creativo de la vida, era pervertido en su antítesis. Sin embargo, en este infierno, las mujeres tejieron redes de apoyo y resistencia que se convirtieron en un salvavidas crucial. Crearon familias sustitutas dentro del barracón. Las prisioneras más jóvenes buscaban la protección de las mayores, que les ofrecían consejo y consuelo. Las que tenían fuerza extra compartían su sopa con las más débiles. Una mujer, una costurera checa llamada Anna, se las ingenió para robar agujas e hilo. Por las noches, remendaba los harapos de sus compañeras, no solo para darles calor, sino para devolverles un ápice de dignidad. Cada puntada era un acto de cuidado, un rechazo silencioso a la deshumanización. La resistencia cultural también floreció. En el barracón 10 de Auschwitz I, donde Mengele realizaba sus experimentos con gemelos, las mujeres judías griegas, a pesar de su propio calvario, organizaron en secreto una pequeña escuela para los niños. Les enseñaban a leer y escribir en griego y hebreo, les contaban historias de su tierra natal. Era un intento desesperado y heroico de proteger la inocencia y la identidad de aquellos pequeños condenados. Otra mujer, una cantante de ópera polaca, susurraba arias en italiano o alemán en la oscuridad del barracón. Su voz, un fantasma de belleza en la noche, transportaba por unos instantes a sus oyentes lejos del horror, recordándoles un mundo donde existía la armonía. La historia de Mala Simetbaum se convirtió en leyenda. Una joven judía belga, poliglota y de espíritu indomable, utilizó su puesto como mensajera, Lauferin, para ayudar a otras prisioneras, pasando contrabando de comida, medicamentos, reales o placebo, y mensajes de esperanza. Se convirtió en un símbolo de coraje.
Cuando finalmente fue capturada tras un intento de fuga, fue condenada a muerte. Mientras la llevaban al patíbulo, se giró hacia la multitud de prisioneros reunidos a la fuerza y gritó: «Tengan valor, vendrá el día de la liberación». Luego, con un movimiento rápido, sacó una cuchilla que había escondido en su cabello y se cortó las venas. Murió desangrada, negándole a sus verdugos el espectáculo de su ejecución. Su acto final fue una declaración suprema de autonomía. Ella elegiría cómo morir. La resiliencia de las mujeres de Auschwitz no fue solo sobrevivir, sino sobrevivir sin permitir que el campo les robara por completo su capacidad de amar, de cuidar y de rebelarse, incluso en los gestos más pequeños y silenciosos. Capítulo 10. Víctimas, supervivientes y atormentadores. Auschwitz no fue un monólogo del mal, sino un coro polifónico de voces humanas en su expresión más extrema. El verdugo, la víctima y el extraño híbrido del superviviente. Cada persona que cruzó su puerta llevaba consigo una historia, un universo de recuerdos, amores y temores que el campo intentaría pulverizar. Comprender esta complejidad es esencial para no reducir la tragedia a una simple estadística. Las víctimas eran el corazón de este drama. No eran una masa homogénea. Entre ellos estaba un rabino anciano de un shtetl de Hungría que murmuraba los salmos mientras caminaba hacia la cámara de gas, aferrado a su fe hasta el último aliento. Estaba una comunista alemana, una mujer orgullosa que desafiaba a sus captores con la mirada, recordándoles que no todos los alemanes aprobaban su locura. Estaba un niño gitano de 8 años que escondía una pequeña talla de madera de un caballo, el último vestigio de un mundo nómada y libre. Su diversidad era infinita: judíos sefardíes de Salónica que hablaban ladino, intelectuales franceses, campesinos polacos, oficiales del ejército soviético. Auschwitz era el cruel punto de encuentro de toda Europa. Los supervivientes emergieron del campo como fantasmas, cargando un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. Su supervivencia a menudo dependió de una combinación de suerte despiadada, una fuerza física inusual y una tenacidad psicológica casi sobrehumana. Primo Levi, el químico italiano cuya escritura se convertiría en un pilar de la memoria del Holocausto, sobrevivió en parte gracias a su profesión, que le valió un puesto en el laboratorio de la fábrica Buna, un refugio relativo del trabajo físico exterminador. Pero también sobrevivió gracias a su mente lúcida, a su capacidad de observar y analizar el infierno como un ecosistema con sus propias y terribles reglas. Para otros, la supervivencia estuvo teñida de una culpa abrasadora. La culpa del superviviente nació aquí, de la pregunta atormentadora: ¿por qué yo estoy vivo cuando alguien mejor, más fuerte o más puro que yo, murió? Los perpetradores, los Täter, eran igualmente diversos. Estaba Rudolf Höss, el burócrata que podía escribir en sus memorias. En el fondo seguía teniendo un buen corazón. Una frase que revela una capacidad de autoengaño monstruosa. Estaba el guardia común, un hombre que quizás antes de la guerra era un granjero o un cartero, ahora embriagado por un poder absoluto y corruptor que encontraba placer en la crueldad gratuita. Y estaban los médicos como Mengele, que veían en el campo un laboratorio infinito para sus obsesiones pseudocientíficas. La mayoría no eran monstruos sobrenaturales, sino hombres comunes que habían sido adoctrinados en una ideología de odio y colocados en un sistema que premiaba la deshumanización y castigaba la compasión. Esa banalidad del mal es en muchos aspectos más aterradora que la maldad caricaturesca, porque implica que el potencial para ella reside en las estructuras y las circunstancias.
no solo en individuos excepcionalmente perversos. Y luego estaban las figuras en la sombra, los cacos, prisioneros que para salvar su propia piel se convertían en instrumentos de la tortura. Su moralidad era la más ambigua. Algunos, como el Bloody Wilhelm, mencionado antes, eran sádicos naturales. Otros se veían obligados a una elección imposible: obedecer y colaborar, o resistir y morir. Un capo polaco, Stanisław, era conocido por golpear a los prisioneros con furia cuando estaba a la vista de los SS, pero en secreto les pasaba trozos de azúcar robados o les daba información sobre posibles trabajos menos mortíferos. ¿Era un héroe o un colaborador? En la lógica retorcida de Auschwitz, podía ser ambas cosas. La complejidad moral del campo nos fuerza a abandonar los juicios fáciles. Nos enfrenta a la incómoda verdad de que la línea entre la víctima y el verdugo puede, en las circunstancias más extremas, volverse delgada y porosa, y que la naturaleza humana es un territorio vasto y a menudo aterrador, capaz de la más sublime abnegación y de la más profunda crueldad. Capítulo 11. La batalla invisible dentro de Auschwitz. Mientras los cuerpos sufrían la agresión física constante, una guerra aún más profunda se libraba en el paisaje interior de cada prisionero. La batalla por la mente y el alma. Esta era una lucha invisible, silenciosa, pero era la más determinante. El objetivo final de los nazis no era solo matar, sino quebrar al ser humano antes de destruirlo, demostrar la superioridad de su ideología, aniquilando la esencia misma de sus oponentes. El arma principal en esta guerra era la desesperanza programada. El sistema estaba diseñado para demostrar, día tras día, que la resistencia era inútil, que el futuro era solo una pendiente hacia la muerte, que ningún acto de bondad quedaría sin castigo. El hambre constante nublaba el pensamiento. El agotamiento físico agotaba la fuerza de voluntad. La muerte omnipresente convertía la vida en algo barato y desechable. Muchos sucumbían a lo que los prisioneros llamaban Muselmann, un estado de absoluta resignación, un caminar sonámbulo hacia la muerte. El Muselmann tenía la mirada vacía, perdida en un punto lejano. Ya no respondía a los golpes, ni al hambre, ni al frío. Había, en esencia, muerto por dentro mucho antes de que su cuerpo dejara de funcionar. Era la victoria del campo. Por tanto, la mayor forma de resistencia era simplemente negarse a convertirse en un Muselmann. Era una batalla que se libraba con las armas de la memoria y la identidad. Un profesor de historia, encargado de transportar excrementos, repasaba mentalmente cada día el árbol genealógico de los reyes de Francia. Una madre judía, separada de sus hijos, se repetía sus nombres cada noche como un mantra, recreando sus rostros en su mente con un detalle obsesivo, temiendo olvidar el sonido de sus risas. Un músico componía sinfonías completas en su cabeza, anotando mentalmente cada nota, cada crescendo, cada pausa. Su instrumento era su cerebro, y la música era su baluarte contra el silencio del alma. Los dilemas morales eran landmines en esta batalla interior. ¿Debía un prisionero aceptar el puesto de capo, sabiendo que significaría golpear a otros, pero también que le daría una oportunidad de sobrevivir y tal vez ayudar en secreto? ¿Era moralmente aceptable robar la ración de pan de un hombre moribundo si eso te daba la fuerza para vivir otro día y testimoniar lo sucedido? No había respuestas fáciles. La ética normal estaba suspendida. Cada elección era una herida en la conciencia. La lucha por mantener la humanidad a menudo se reducía a gestos minúsculos, privados y profundamente significativos. Un hombre se las arregló para encontrar un trozo de carbón y, en la pared de su barracón,
dibujó el rostro de su esposa. No era un gran arte, pero era un acto de amor y recuerdo. Otros se aferraban a rituales. Un grupo de amigos se comprometió a lavarse la cara con nieve cada mañana, no por higiene, sino como un acto simbólico de autorrespeto. Mientras me lave la cara, pensaba uno de ellos, sigo siendo una persona, no un animal. Esta batalla invisible era la verdadera esencia de Auschwitz. La cámara de gas era el final, pero la derrota o la victoria ocurrían mucho antes, en la mente de cada prisionero. Aquellos que lograron mantener una chispa de su yo anterior, que se negaron a dejar que el odio de sus captores envenenara su interior, que encontraron la fuerza para un acto de bondad, incluso en la inminencia de su propia muerte. Fueron los verdaderos vencedores de esta guerra. No salvaron sus vidas, pero salvaron su humanidad. Y en ese acto, derrotaron el propósito último del campo. Demostraron que el espíritu humano, aunque doblado hasta lo inimaginable, posee una resistencia que ni siquiera la maquinaria de muerte más eficiente puede romper del todo. Capítulo 12. La amarga libertad de Auschwitz. El final de Auschwitz no llegó con un estallido, sino con un silencio progresivo y fantasmal. A mediados de enero de 1945, el estruendo de la artillería soviética se podía oír cada vez más cerca. El pánico se apoderó de las SS. Sabían que el mundo estaba a punto de descubrir su obra. Comenzó la destrucción apresurada de evidencias. Se volaron crematorios, se quemaron montañas de documentos en fogatas improvisadas y se intentó exhumar y quemar las fosas comunes para ocultar la escala del crimen. Pero la prisa y el hielo del invierno polaco lo hicieron imposible. La verdad, literalmente, empezaba a asomar bajo la tierra. Luego llegaron las marchas de la muerte. Entre el 17 y el 21 de enero, las SS evacuaron a unos 56.000 prisioneros, obligándoles a marchar hacia el oeste, hacia el interior del Reich, en medio de una ventisca glacial. Cualquiera que se detuviera o cayera era ejecutado en el acto. Los caminos se sembraron de cadáveres congelados, contorsionados en posiciones grotescas. Fue un último acto de exterminio masivo, una limpieza final de testigos incómodos. Unos 15.000 prisioneros murieron en esas marchas. El 27 de enero de 1945, poco después del mediodía, los primeros soldados del 60º Ejército del Frente Ucraniano llegaron a las puertas de Auschwitz. Lo que encontraron superó cualquier experiencia de guerra previa. El silencio era lo primero que les impactaba. Un silencio pesado, roto solo por el crujir de la nieve bajo sus botas y el débil ladrido de los perros. Luego empezaron a ver las figuras. No parecían humanas. Eran esqueletos vivientes, envueltos en harapos, que emergían lentamente de los barracones como fantasmas. Sus ojos, desmesuradamente grandes en sus rostros demacrados, los miraban con una mezcla de incredulidad, esperanza y un miedo atávico. Los soldados soviéticos, veteranos endurecidos de Stalingrado, se derrumbaron. Lloraron abiertamente ante lo que presenciaban. Uno de ellos, el teniente Iván Martinushkin, recordaría: vimos a personas que eran solo piel y huesos. No podían ni sonreír, solo podían llorar. Recorrieron el campo y descubrieron las pruebas del horror. 370.000 trajes de hombre, 837.000 vestidos de mujer, montañas de zapatos infantiles, 7.000 kilos de cabello humano empaquetados listos para ser enviados a Alemania. Era el botín de una fábrica que había procesado vidas humanas. Para los aproximadamente 7.000 prisioneros que quedaban, demasiado enfermos o débiles para ser evacuados, la libertad era una sensación abstracta, casi dolorosa.
Sus cuerpos estaban tan destruidos que muchos morirían en los días y semanas siguientes. A pesar de los cuidados médicos que recibieron, la libertad no podía devolverles la salud, ni a sus familias, ni su inocencia. Un superviviente, al ser liberado, caminó hasta la cocina del campo y se sentó frente a una olla enorme de sopa caliente. Simplemente se sentó y lloró. No tenía fuerzas para servirse. La libertad le había devuelto la elección, pero le había robado la capacidad de ejercerla. La liberación de Auschwitz no fue el final de la historia, sino el comienzo de otra, la de la memoria, la del duelo imposible, la de la lucha por reconstruir una vida a partir de las cenizas. El mundo, al conocer las imágenes y los testimonios, se estremeció. Pero para los que estuvieron dentro, la libertad siempre tendría un sabor amargo. Era la libertad de saber, la libertad de recordar, la libertad de cargar para siempre con el eco del silbato de las SS en sus sueños y la visión de la puerta con la mentira forjada en hierro. Arbeit macht frei. Habían sobrevivido al campo, pero ahora tenían que aprender a vivir con él, habitando para siempre la frontera entre dos mundos, el de los que saben y el de los que nunca podrán entenderlo del todo. Despedida y así, llegamos al final de este viaje por el abismo. Hemos caminado juntos por la rampa de selección, hemos sentido el frío de los barracones y hemos sido testigos de la resiliencia más profunda frente a la maquinaria más despiadada. La historia de Auschwitz no es solo una reliquia del pasado, es un espejo que refleja las peores capacidades de la humanidad, pero también su más tenaz luz. Estas lecciones no deben quedar aquí. Esta memoria no puede archivarse. Depende de nosotros ahora llevarla con nosotros. Por eso, tu acción es crucial. Si este contenido te ha parecido importante, dale like. Es una forma de decir, recuerdo y este recuerdo me importa. Suscríbete al canal Doveltilabui, Legado e Historia para seguir explorando los capítulos que han definido nuestro mundo. La comprensión histórica es la mejor defensa contra la repetición. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún futuro documento. Que el conocimiento nunca te pase desapercibido. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué reflexión te llevas? Este diálogo es vital para mantener viva la conversación. Y por favor, comparte este video, extiende este conocimiento, habla de ello con tu familia, con tus amigos, porque el olvido es el terreno fértil donde el odio puede volver a echar raíces. Mantengamos viva la memoria, juntos. Muchas gracias por vernos, por tu tiempo y por tu compromiso con la memoria. Hasta el próximo video, en W, Legado e Historia.